esta declaración de fe, me encontré con una explicación acerca de la Trinidad que lo vamos a utilizar como introducción. Muchas veces cuando alguien intenta explicar la Trinidad, utiliza alguna ilustración, ¿no? Alguna alegoría, una comparación entre dos cosas para sacar una enseñanza, ¿no? Alguno va a recordar, por ejemplo, comparar la Trinidad con un huevo, ¿no? Otros con el agua. Ambos caen en herejías que terminan siendo en parte blasfemia. Bueno, hace unos cuantos años atrás, un hermano nuestro, antes del Concilio de Nicea, ¿quién sabe lo que fue el Concilio de Nicea? Bien, el Concilio de Nicea fue un evento donde muchísimos pastores se reunieron a definir un tema puntual, ¿sí? Y era la deidad del Hijo, y se definió, en definitiva, la Trinidad también, ¿sí? Bueno, antes, muchos que objetan la Trinidad van a decir, no, la Trinidad, digamos, esto de el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, son uno en naturaleza, pero tres personas, o sea, tres subsistencias y una esencia. Eso fue una enseñanza o un dogma que impuso Constantino en el Concilio de Nicea. Bueno, esto no es así. Haciendo un recorrido histórico, esta declaración de fe que acabamos de leer tiene su origen en Jesucristo mismo, enseñándole a los apóstoles. Y una evidencia la tenemos, por ejemplo, en el creador, en el inventor del término Trinidad. Trinitae va a decir Tertuliano. Tertuliano, antes del Concilio de Nicea, va a explicar lo siguiente. Dios es uno, en tres personas, que son distintas entre sí, pero uno en naturaleza. Y va a poner un ejemplo, que para mí, como ilustración, es mucho mejor que el huevo o el agua en sus estados. Tertuliano va a decir, imagínate, esto es una ilustración, y lo hacemos como introducción. Imagínate, va a decir Tertuliano, que Dios es el sol. Entonces el Padre es el sol, el Hijo es el rayo que procede del Padre, y el Espíritu es lo que difumina e ilumina. El rayo procede del Padre, el rayo procede del sol, ¿sí? El rayo es de la misma naturaleza que el sol, igual que el Hijo. Esto va a decir Tertuliano. Va a utilizar una analogía que, por lo menos para mí, es mucho más satisfactoria que la del huevo, que la del agua y otras más. O sea, Dios es uno, el Padre, de quien procede, Dios el Hijo, y de ambos procede el Espíritu Santo. Así como el sol es uno, y de él procede el rayo, quien contiene el sol e ilumina. Esto es simplemente una demostración de que el concepto de Trinidad, si bien el término no fue contemporáneo a los apóstoles, el concepto sí. ¿Ok? Trinidad, entonces, es un concepto que los cristianos creemos desde un inicio. Hay un solo Dios, ¿sí? Y en él cohabita la persona del Hijo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros decimos que hay un solo Dios, que existe eternamente tres personas, yo tengo el siguiente cuestionamiento. Vamos a ir a Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio 6:4. A ver si alguien me puede ayudar con el pasaje. Se ponga de pie, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Perfecto. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En hebreo es Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Adonai,
Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Ejad. Ahí hay una palabra, ¿sí? Hay una palabra que es uno. O sea, la Biblia dice, lo estás leyendo, que Dios es uno. ¿Por qué, Rulo, vos me decís que Dios es uno, pero hay tres personas? Si yo leo el Shema Israel, yo leo Deuteronomio 6:4 y dice que Dios es uno. ¿Cómo es posible eso? Bueno, vamos a utilizar este pasaje y vamos a desgranarlo un poquito. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra que se utiliza para uno, en hebreo, es la palabrita hebrea Ejad. Ejad. Uno. Es uno. ¿Ok? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En hebreo es Ejad. Esta palabrita, Ejad. Ahora, ¿qué significa esa palabra? ¿Significa uno meramente? ¿Solo uno? Parecería que sí. Pero mira, acompáñame a Génesis 2:24. En Génesis 2:24, dice la Escritura, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y serán una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, la palabra que se utiliza ahí es esta. Para una, es Ejad. Es Ejad. Y podríamos continuar, porque podría ir, por ejemplo, a Génesis 24:3. Vamos a utilizar mejor números 13:23. Vamos a números, que por ahí nos compete un poquito más. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Ahí la palabra es Ejad, un racimo con muchas uvas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ejad, esta palabra, lo que significa es unidad compuesta. Ténganme paciencia, estamos cómodos, es fin de semana, estamos aprendiendo. 13:23. La palabra que el Espíritu Santo decidió elegir para guiar a Moisés para escribir Deuteronomio 6:4 fue Ejad. Pero podría haber elegido otra, porque Ejad no significa uno de unicidad, significa uno en unidad compuesta. Es como que vos vas a la verdulería y le decís, ¿me das 1 kilo de tomate? En 1 kilo de tomate puede venir un tomate de 1 kilo, raro, difícil, o muchos tomates, ¿no? Pero sigue siendo 1 kilo. Si ese kilo tiene 8 tomates, ¿sigue siendo 1 kilo? Sí. Si ese kilo tiene 2 tomates, ¿sigue siendo 1 kilo? Sí. Bueno, esto es lo mismo. Por eso es interesante compararlo con Génesis 2:24, donde utiliza la misma palabra para la unión entre el hombre y la mujer en matrimonio, haciendo una sola carne, had, una sola carne. Ahora, ¿podría haber utilizado en hebreo el Espíritu Santo otro vocablo? Sí, el vocablo yahid, que significa unicidad. Es un vocablo que lo vas a encontrar en el apunte, si es que vos lo tenés, que significa único en términos de solo, de uno en composición. O sea, Ejad implica una unidad compuesta en su naturaleza. En definitiva, podría haberse utilizado otro término que sea más preciso, etimológicamente hablando. Y por ahí nosotros no lo notamos porque no tenemos un vocablo para unidad compuesta, o por lo menos en este momento a mí no se me ocurre ninguno. Pero en hebreo está. Y nosotros creemos que Dios es inerrante e infalible, porque nosotros creemos en el Dios de la Biblia, que es inerrante e infalible, y creemos que Él inspiró a los escritores
de la Biblia, profetas y apóstoles, y cuando en su teonexos, en su expiración, exhaló e insufló la palabra en el hombre, escribió, con ella se infundió también la ignorancia en la infalibilidad. Por lo tanto, para nosotros, como pueblo del libro, es muy importante el vocablo que se utiliza. No es casualidad, como los serrantistas que van a decir, bueno, pues esto podría haber usado esta, podría haber usado la otra. No, no. El Espíritu Santo, constantemente e infaliblemente, guió a Moisés a escribir esto, porque comenzaba la revelación progresiva de la naturaleza de Dios. En el contexto en el cual el pueblo de Dios se estaba formando, el politeísmo era quien reinaba. Entonces la principal diferencia era Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay otro. Es uno solo, es único, es nuestro, no hay otro. Entonces el sentido de este pasaje no tiene nada que ver con una naturaleza única en términos de composición. No habla de la composición natural de Dios. Y esto lo vemos en Dios creando. Mirá, anda a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Vamos a empezar a introducir las declaraciones plurales de Dios. Y estas declaraciones plurales, esta en particular, es una declaración plural en cuanto a la creación. Nosotros creemos que hay un solo Dios, ¿verdad? No hay otro. ¿Sí? ¿Amén? Y creemos que ese Dios es quien hizo el mundo. ¿Amén? Dios hizo el mundo cuando nada había. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si Dios es uno en tanto que unicidad en su naturaleza, ¿por qué dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? ¿Con quién hablaba? ¿Por qué en 3:22 dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros? En Génesis 11:7 va a decir, vamos, descendamos y confundamos allí su lengua. En Génesis 1, del 1 al 2, que es un pasaje más bien indirecto, tenemos a Elohim y al Ruach, o sea, Dios y al Espíritu Santo, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y tenía oscuridad, y el Espíritu estaba sobre la superficie del abismo, y se movía por esa superficie. Esto es una traducción distinta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos destellos de pluralidad en un solo Dios. Dios va revelando. En el apunte, en la hoja número 2, van a tener estos pasajes en un pequeño cuadrito. Pero déjame llevarte a Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48, versículo 16, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, así estaba yo. ¿Ok? Isaías 48:16 va a decir que alguien estaba en el principio. Desde que se hizo, allí estaba yo. Hay un yo ahí. Entonces, encontramos que desde el principio dice, estaba yo. Alguien que habla en primera persona. Alguien que informa, alguien que está enseñando. Dice, y ahora me envió Jehová, el Señor. Hay una segunda persona. 2. Está
Jehová. Y termina el versículo diciendo, y su espíritu. Tercer sujeto. 3, el espíritu. Esto ya es Isaías, ya pasaron unos cuantos siglos, ¿no? Desde que Moisés revela el Shema en Deuteronomio 6:4. Pero ves, estos son pasajes de ejemplo, no son los únicos que hay, y tampoco los más importantes, son los que vinieron a mi mente y a mi corazón, y creo que Dios los trajo a colación. Vemos a un Dios uno, único, pero no en una unicidad en naturaleza, sino que es una naturaleza plural en sí mismo. Hay algo raro en el pasaje. Si yo leo esto y digo, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. O sea, hay alguien que está hablando, acordate de eso. No hablé en secreto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo. Ese alguien es quien habla. Es el que habla. Hay un yo ahí que habla. No sabemos quién es todavía. Después habla de Jehová el Señor. De Jehová el Señor. Y después habla del Espíritu. Tenemos 3 sujetos, pero 3 sujetos hablando en una posición de deidad. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 16. Y 16:17 de Mateo dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo mismo, de vuelta, lo mismo del 48:16 de Isaías, pero ahora ya más tangible. Veo 3 sujetos. Uno, quien habla con el ser humano, quien se comunica con él. Como el primer sujeto en Isaías 48:16, desde el principio yo no hablé en secreto. Después veo a alguien que desciende, que es el Espíritu. El tercer sujeto en 48:16 de Isaías. Y la voz, que parece ser de Dios, o sea, del Padre. Esta es la revelación principal que nos da el Hijo, que como dice Hebreos capítulo 1, ahora Dios, el Padre, ha hablado por el Hijo. ¿Ves? Lo que quiero mostrarte, de una manera rápida y sencilla, el tiempo apremia, que lo que nosotros creemos como la Trinidad no es una doctrina inventada, no es nueva, y ni siquiera nació ni con un concilio, ni siquiera nació con los apóstoles. La Trinidad se reveló con el Hijo completamente, pero estuvo implícita en el Antiguo Testamento siempre. Siempre se habló del Hijo, todo el Antiguo Testamento habla del Hijo. Habla de la Trinidad. Esta es la naturaleza de Dios. En el apunte yo te dejé muchísimos pasajes. Hay un montón. Algunos te los transcribí y otros no. Pero me gustaría que vayamos a lo que yo llamo el magnum opus de los pasajes trinitarios, que lo vas a ver en la página número 4. Y es el fragmento de la Escritura que amo, que más me gusta. Es Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 14. Para quienes conocen este pasaje, nosotros sabemos que allí está la salvación expresada de una manera muy compleja, en términos de predestinación, en términos de voluntad, en términos de propósito, ¿sí? Pero no solo eso, sino que acá vamos a poder encontrar y vamos a aprender al Dios Trino, al Dios Triuno, ejerciendo
su soberanía y su plan de salvación de manera ordenada por medio de las tres personas de la Trinidad. Presta atención, porque del versículo 1 al 6 hay un personaje principal. Del versículo 7 al 12 hay un segundo sujeto principal. Y del 13 al 14 hay un tercer sujeto principal. Vamos a leer del 1 al 6. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios, tenemos Deuteronomio, que ya como paso 1, podríamos decir, luego de haber visto, ahora lo vamos a seguir leyendo, ¿eh? Hicimos una pequeña introducción. Vemos en Deuteronomio la expresión del Shema, vemos que el Shema se explica por Génesis 2.24. Génesis 2.24, en tanto que la naturaleza de Dios se explica mejor con Isaías 48.16. Luego vemos como segundo paso la revelación completa a través del Hijo, ¿no? Esto podríamos decir que es la revelación parcial. Podríamos como segundo paso decir que la revelación completa la comenzamos a tener en Mateo 3, 16 y 17. Y luego tenemos también el plan de salvación en Efesios 1, del 1 al 14. Ya lo tenemos en la punta, así que mucho más no voy a escribir. Volvemos a leer, a ver si encontraste el sujeto de esta primera porción. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Introduce el sujeto del cual habla. Y todo el desarrollo hasta el versículo 6, aún el propósito por el cual nosotros hemos sido constituidos como iglesia, que es para la alabanza de la gloria de su gracia, pertenece al Padre. Cualquier lectura honesta, exégesis normal, va a encontrar al Padre como el sujeto de este fragmento. O sea, de quien se habla, cuando hablamos de sujeto gramaticalmente hablando, de quien se habla es del Padre. Ahora, versículo 7 dice: en que tenemos redención por su sangre, haciendo referencia al amado, del versículo 6, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Introduce al Hijo como el medio por el cual el Padre cumple lo que se propuso y nos informa y nos cuenta en los versos del 1 al 6. Entonces, del 1 al 6 vemos al Padre en su soberano consejo, al Hijo del 7 al 12 ejecutándolo, y del 13 en adelante dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tercer sujeto, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. El Padre para la alabanza para la alabanza de la gloria de su gracia, el Hijo para la alabanza de su gloria, el Espíritu Santo para la alabanza de su gracia. Tres sujetos, tres objetivos, tres acciones. La Trinidad, este Dios
que es uno en naturaleza, uno en esencia, tres en subsistencias, desarrollándose a lo largo de la Escritura con una revelación que es progresiva, hasta que llegamos acá. Ahora, ¿cómo es posible? Pues yo me pregunto, hasta acá venimos muy bien, todo muy lindo, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesucristo sea Dios? Si es hombre. Y esto, hermanos, esto es una congregación privada. Somos todos hermanos. Y venimos a aprender. Así que debemos cuestionarnos. Sin miedo a la respuesta, pero con temor a Dios. Yo estuve diciendo que Jesucristo es Dios. Pero Jesús es un hombre. Entonces, ¿cómo es posible esto? O sea, está bien, Rulo, está bien, sí, te acepto, la Trinidad, yo lo veo, sí, es cierto, hay tres sujetos, pero es una sola naturaleza divina. Pero vos decís que Jesús es Dios. O sea, vos lo hacés igual al Padre. Y por eso vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 1, para intentar entender la naturaleza del Hijo. Y vamos a detenernos un ratito acá, porque vamos a plantear algunos fundamentos filológicos que puede ser que te aburras un poco. Puede ser que dormir no creo que te duerma porque nos despertamos un rato, digo, no. Desayunamos, tomamos un cafecito, pero puede ser que te aburra. Pero, ¿quién sabe si tu aburrimiento de hoy no viene a ser el medio por el cual adquirís conocimiento para alcanzar a un escogido? ¿No? Entonces, vamos a ponerle ganas y vamos a ver qué dice Juan 1:1 para entender la naturaleza de Dios, pero también de esta segunda persona después del Padre que hablaba en Isaías 48:16. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿Dónde tengo esto? Quien tenga el apunte, página número 10. La filología es una actividad académica, ¿sí? Donde se estudian los textos, la lengua y los textos antiguos, con el objetivo de lograr obtener exactamente lo más parecido al texto que escribió aquel que compuso esa obra. Requiere estudio e investigación. Y hay controversias. ¿Bien? Pero en cuanto a este pasaje, gracias a Dios, no hay ninguna controversia. En el apunte yo te dejé un fragmento que extraje yo del Codex Sinaiticus. Un códice es un conjunto de libros, como la Biblia es un códice. En el Codex Sinaiticus están todos los libros que tenemos nosotros y algunos más. Este códex tiene 1700 años. Es más o menos de la época del conflicto arriano. ¿Quién conoce el conflicto arrianos? ¿Quién conoce? Bien. Fue un conflicto donde hubo un grupo de personas que decían que Jesucristo no era Dios. ¿Sí? Que a lo sumo era como un Dios, a lo sumo. O sea, un Dios menor. ¿Sí? Que no era igual al Padre. Que era distinto, que era menos. O que era un hombre o que era un Dios menor. No solamente en una cuestión de orden, sino de naturaleza también. Así que vamos a analizar lo que dice este pasaje desde el griego. El pasaje en griego dice yo te lo escribo así, vos no te asustes. En
Jo logos. En el principio era el verbo. ¿Sí? Esto está en el apunte, todo esto está en el apunte. En el principio era el verbo, dice en griego. ¿Sí? Es una frase muy sencilla. En el principio era, lo podríamos decir, esto es cuando comenzó, el comienzo, vamos a decir, de la creación. Era es que ya existía. Ya existía el verbo. Entonces acá lo que está definiendo no es un espacio temporal del verbo, sino la naturaleza del verbo. No dice si estaba o no estaba en términos de si está presente o no está presente, si vino o se fue, sino o si apareció o no apareció. Está definiendo lo que el verbo es. Lo que el verbo es en términos de su naturaleza. Pero como si habla de tiempo, dice que en el principio era el verbo. ¿Qué significa eso? Significa que ya existía. Ya existía. Pasa que se traduce muy bien colocando era. Entonces, en el principio ya existía el logos. Este lo vamos a poner así, él, y voy a abordarme la palabra logos. En el principio, en el comienzo de todo, ya existía el verbo. Quédate con esta primera cláusula. A esta se le llama la primera cláusula de Juan 1.1. La cláusula, una cláusula gramatical, es la unidad mínima de sentido en una oración. O sea, es la unidad mínima de sentido en gramática. O sea, la cosita más pequeña que vos podés escribir que tenga sentido. Va a tener un sujeto, que va a tener un predicado, va a tener un verbo, ¿no? ¿Bien? Tenemos 3 cláusulas en Juan 1.1. A ver si me ayudan a encontrarla. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La primera cláusula, la primera cosa más pequeña que tiene sentido es, en el principio era el verbo. La otra frase con sentido es, y el verbo estaba con Dios. Y la tercera frase, y el verbo era Dios. Entonces tenemos 3 frases con sentido, que forman una sola. El sentido es que el verbo es Dios. Pero como eso está en disputa, vamos a analizar las 3. La primera cláusula dijimos que cuando todo comenzó a existir, el verbo ya existía. Eso está definiendo la naturaleza eterna del verbo. O sea, el logos, cuando se creó todo, incluido el tiempo, él ya existía. Si el logos, ya existía cuando se creó todo, ¿qué es? Es eterno. Entonces, el logos es eterno. La primera cláusula nos dice que el logos es eterno. ¿Quién es el único ser que tiene seidad? Depende de sí mismo, existe por sí mismo y es eterno. Dios. El logos, por la primera cláusula, es Dios. La segunda cláusula va a decir Kai, hologos, en prostonteón. Puedo decir qué está diciendo este hombre, ¿no? Con cuchara o con tenedor, ¿con qué como esto? Esto significa lo siguiente, te lo voy a poner en otro color. Y el logos estaba con o al lado, o se relacionaba con el Dios. Y te pongo el artículo por algo. El artículo define esto como un sustantivo propio, o sea, es un sujeto. Yo tengo 2 sujetos acá. Acá también tiene el artículo, por lo tanto en la primera cláusula tengo un solo sujeto. O sea, una sola persona, un solo ser. ¿Este es el sujeto de la oración cuando ibas al colegio? Que te decían, vamos a hacer análisis sintáctico. A ver, ¿cuál es el sujeto de la oración? ¿Cuál es el predicado? Esto es lo mismo. ¿Cuál es el sujeto de la oración en la primera cláusula? El logos.
En el principio ya existía el logos. ¿Quién existía en el principio? El logos. ¿Quién es el sujeto? El logos. Y el logos estaba con el Dios. Y Dios acá, cuando dice kai ho logos en prostonteón, dice, estaba con el Dios. El logos estaba con el Dios. Tengo dos sujetos acá, dos. Así como acá tengo un sujeto, acá tengo dos sujetos. ¿Qué significa esto? Que el logos no es alguien a quien Juan le llama el Dios. Pero para, Rulo, vos me dijiste que si es eterno es Dios. Sí, sí. Pero ahora Juan está utilizando Theos, Dios, como el nombre de alguien. Como que es alguien. Es como que diga el Elías. En español no se usa esto, ¿no? Yo digo, ¿qué hace? No, porque fui con el Elías, y vino el Mauro, y vino el Seba también. No se usa. Pero aquí sí. Entonces estoy utilizando el Dios como el nombre de alguien. Y vamos a descubrir quién es ese alguien. Ese alguien, Juan nos explica que es, él le va a llamar Theos Pater, Dios el Padre, que se relaciona con el Hijo. Entonces tenemos que este logos, que es eterno, existía siempre al lado de otro sujeto, que es el Padre. O sea, son dos personas distintas. Juan está hablando de dos personas distintas. Y termina con esto que es espectacular. Termina diciendo, kai, theos, en, ho, logos. Que traducido es, y te lo voy a traducir literal primero. Y Dios era la palabra. Que en español es necesario invertirlo. Tiene que ir primero el sujeto ahí. Quedando entonces y la palabra era Dios. ¿Dios acá tiene artículo? No. No tiene artículo. Muchos, como no tiene artículo, van a decir que trabaja como un adjetivo indefinido. O sea, van a decir esto hay que traducirlo como, y la palabra era un Dios, violando reglas, leyes gramaticales del griego. No, este era un Dios. Por eso es indefinido, porque ¿cuál de todos los dioses? Y quedémonos con esto porque ahora lo vamos a terminar de resolver. La palabra era un Dios, van a decir. Pero no existe el artículo. Y luego sí lo tiene. Con lo cual, esto por ahí no lo entiendan ahora, pero yo tengo que enseñárselos. Y tal vez nunca lo entiendas. Pero tal vez haya otros aquí que necesiten entenderlo. Entonces yo te lo tengo que enseñar. Hologos tiene el artículo. Es la palabra. ¿Sí? Y la palabra era Theos, era Dios. Theos acá, Dios, está trabajando como un sustantivo cualitativo definido. Vos decís, ¿y eso qué? No, qué suerte que arrancamos la mañana, porque esto de la tarde no me lo banco. ¿Qué significa esto de un sustantivo cualitativo definido? Que es una cosa que me está explicando cómo es cualitativamente alguien en particular. Por eso es un sustantivo cualitativo definido. O sea, me dice que tal persona es de tal manera. O sea, me está hablando de un sujeto definido, cómo es su naturaleza. Bien, me está diciendo que alguien tiene la naturaleza de Dios. ¿Y quién es ese alguien? La palabra. La palabra. Re sencillo. Esto nosotros tenemos que hacer todo esto para entenderlo. El campesino que recibe esto lo entiende enseguida. Yo tuve que estudiar para entender esto.
Él no. Por eso el conflicto arriano principalmente se establece, porque muchos dicen, no, pero, a ver, el concilio de Nicea, padres de la iglesia, fue 300 años después de que Jesucristo ascendió. 300 años. Tuvieron que pasar 300 años, más de 300 años, para tener un semejante conflicto, como que venga alguien y diga, no, Jesús era hombre, o Jesús era un Dios, y que haya realmente personas que lo sigan. ¿Por qué sucedió eso? Porque se había perdido el significado de la enseñanza. Pero es muy simple. Muy simple. Esa palabra es la que existió eternamente, ese Logos, estaba con el Padre y es Dios. Ahora, esto, téngame paciencia. ¿Qué significa Logos? Es muy interesante esto. Logos, en griego, proviene de una palabra que es ordenar. Pero básicamente significa... Hay personas que lo van a traducir como la palabra, el verbo, pero en realidad es la expresión de las ideas, es la sabiduría expresada. Podríamos decir en términos teológicos, el verbo, el logos, es la verbalización de la sabiduría de Dios. Es la puesta en marcha de los pensamientos del Padre, es la verbalización de los pensamientos del Padre. Logos es sabiduría expresada, ordenada. Es hablar, y en ese habla se encuentra sabiduría. Es un término que en el mundo grecorromano, principalmente en griego clásico, se conoce muchísimo. Esto es griego gené, pero se conoce muchísimo. Ahora, teniendo en cuenta que el logos, que Juan utiliza y decide utilizar logos como nombre de Jesucristo para definir su naturaleza, vamos a leer ahora Juan del 1 al 3. Dice, ese fue Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo, o sea, Juan está diciendo que el Logos hizo todo. Por medio de él fue hecho todo. Quédate con el Logos, quédate con que ya existía, quédate que estaba con el Padre, que era diferente al Padre y que tiene la naturaleza de Dios. ¿Sí? Quédate con eso. Quédate con el concepto, con el significado de Logos, ¿no? Que es una sabiduría expresada, es la verbalización de conceptos ordenados, la verbalización de la sabiduría, la puesta en marcha, en términos teológicos, de la sabiduría de Dios. Ahora, dice que todo fue creado por medio de Logos. Repetimos el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por quién fue hecho? Por el Logos. Ahora acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vemos que Dios creó todo. Y yo entiendo que Dios creó todo, y ese Dios fue Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aquí, en Génesis 1, vemos a Dios haciendo, y el Espíritu Santo luego moviéndose sobre las aguas. ¿Bien? Ahora, si uno entiende que el Logos es quien creó, si el Logos es quien creó por orden del Padre, si yo digo en el principio creó Dios los cielos y la tierra y me quedo ahí, me falta uno de los tres, que es el Espíritu Santo. Por eso se expresa después que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. ¿Bien? Ahora, este versículo Génesis 1.1 está hablando de Jesucristo. O sea, de Dios Padre enviando a Jesucristo, porque por medio de Jesucristo se hizo todo, por medio del Logos. Génesis 1.1 habla también de Jesucristo. Génesis capítulo 1 es trinitario. Es más, te doy una perlita. Andá a Génesis capítulo 3, versículo 8.
¿Quién me ayuda leyendo? A ver. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Bien. Esta versión que tengo yo va a decir, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Y utiliza en hebreo la palabra kol y lo utiliza como un sujeto, como un alguien. La voz es un algo que camina. La voz camina por el huerto. ¿Cómo es que la voz camina por el huerto? Si la voz no camina. No, esto es en realidad poesía. No, pero ahí dice otra cosa. Claro, si yo estuviese, no sé, en los tiempos de Ezequías, entendería este texto de una manera tal vez poética. Pero si yo digo que la voz es el logos, empieza a tener sentido. Porque es el mismo concepto. Así como vos lo vas a ver traducido como la palabra o como el verbo, en hebreo es la voz que se paseaba en el huerto. A Dios nadie lo vio jamás, sino que el unigénito que está en el seno del Padre le dio a conocer, ¿verdad? Quédate con esto de que la voz se paseaba y hablaba con, la voz de Jehová se paseaba en el huerto y hablaba con el hombre. Y vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. No voy a ser demasiado explícito en cuanto a la controversia sobre los textos. Simplemente te digo que confíes en mí, después te lo explico. Pero la lectura correcta de Juan capítulo 1, versículo 18 es la siguiente, en base a los textos más confiables, en base a la crítica textual. A Dios nadie le vio jamás. Para ahí. Y prestame atención. A Dios nadie le vio jamás. Eso no es así. Sí, ¿acaso Adán y Eva no me acabas de leer, Rulo, que la voz de Dios se paseaba por el huerto y hablaba con ellos? ¿Cómo que a Dios no le vio jamás? Y este es el texto que a mí me vuelve loco. Esto cambió mi vida. Yo te lo comparto, a mí me cambió la vida este texto. Dice así. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre le dio a conocer. ¿Cómo? ¿El unigénito Dios? No, Rulo, si ahí dice hijo. Sí, dice hijo en todos los textos después del siglo V. En todos los textos previos al siglo V, todos, el P66, el 75, el Alejandrinos, el Vaticanos, el Sinaiticus, dice monogenes theos. Monogenes theos. Dice así, para que tenga duda. Monogenes theos. Sí, Juan escribió y dijo que Jesucristo es Dios. Lo escribió, puso theos, puso Dios. O sea, leámoslo de nuevo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es Dios engendrado. Unigénito, monogenes, significa único en su tipo. Por eso estaba la voz en el huerto andando. Ese pequeño cambio, sea por error o adrede, cambia todo el sentido. Uno, porque la Biblia misma, Juan mismo dice, en el capítulo 1, donde está hablando del verbo, del logos, y le llama a Dios, lo vuelve a repetir de una manera muy explícita. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Quien me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Dios engendrado. Y monogenes, que se traduce como unigénito, significa único en su clase. Yo sé que son muchos conceptos, pero necesito enseñarte esto. Si Jesucristo no es el Dios, el Theos Pantocrátor, el Dios todopoderoso, como algunos dicen, sino que es un Dios más, es uno que andaba por ahí, es un ángel. Que bueno, hay muchos dioses, ¿no? Es un ángel.
Es un Dios en minúscula. Si fuese así, este texto no diría monogenes Dios, porque no hay otro como Él, no hay otro como Jesucristo. Él es Dios de Dios, uno con el Padre. Si alguien más pudiese ser un Dios menor, seríamos politeístas y no diría esto. ¿Por qué digo esto? Porque los testigos de Rayovac dicen eso. Los testigos de Rayovac, para no decir el nombre santo de Dios, dicen que no, Jesús es un Dios menor. No, es el unigénito Dios, el monogenes Dios, el único Dios en su clase que existe, porque hay un solo Dios, no hay más de uno. Y esto termina siendo una alta cristología, una tremenda cristología. Jesucristo es Dios, lo hemos visto, lo hemos probado, y Dios es un Dios que es uno en naturaleza y tres en personas. Y voy a terminar, 10 minutitos más, con un último argumento, que es un argumento lógico, filosófico, para apoyar la Trinidad. Y mientras les voy preguntando, a ver. ¿Dios es amor? Sí. 1 Juan 4:8, Dios es amor, ¿no? Si el mundo no existiera, existiera solo Dios, ¿Dios estaría completo o le faltaría algo? Estaría completo, me dicen por acá. Muy bien, perfecto. Y entonces Él no necesitaría nada. O sea, Él no necesita nada, ¿no? Él no necesita nada. Bueno, yo te voy a dar un argumento extra bíblico que demuestra la Trinidad y que excluye a cualquier tipo de deidad. Y la única deidad revelada es la deidad de la Biblia. Presta atención. Dios no necesita nada para existir, ¿cierto? Yo sí. Él no. Todo lo que existe necesita a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que existe necesita a Dios. O sea que podemos decir que para todas las cosas, lo que es naturalmente necesario es Dios. O sea que Dios es natural, necesario, para que exista todo. Y todo lo demás, en relación con Dios, es no necesario. O sea, no es necesario que exista yo para que exista todo. No es necesario que exista Dios. No es necesario que exista esta silla para que existas vos. Se necesita Dios. O sea que todo lo demás es contingente. Se le dice contingente. Entonces, todo lo demás es contingente. Seguime. Entonces, Dios es el único natural necesario. Todo lo demás es contingente. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba ahora. Le voy a tomar examen. Está este vaso que yo voy a usar para tomar agua y estoy yo. ¿Quién es el contingente aquí en esta relación? Juan Carlos, dijeron por ahí. No. En esta cláusula Juan Carlos no está. ¿Quién es el natural necesario? ¿Quién es el contingente? Yo voy a usar este vaso para tomar agua. ¿Quién es el contingente? El agua. O el vaso. Porque yo lo necesito para tomar agua. O sea que el vaso sin mí no existe. Yo para el vaso soy su natural necesario. Mi naturaleza es necesaria para él. ¿Bien? Ahora, si yo no existo, vamos a decir que si el humano no existe el vaso. Ahora, si el vaso fuese natural necesario, no dependería de mí. Bueno, con Dios es lo mismo. Dios es el único necesario para que exista todo. Yo no soy necesario. ¿Bien? Bueno, y Dios no necesita nada, que es lo mismo. Todo necesita a Dios y Dios no necesita nada. ¿Ven? Bueno, ahora, si esto es así, explícame 1 Juan 4:8. En base a esto, explícame 1 Juan 4:8.
Porque 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor, que la naturaleza de Dios es amor. Dios es amor. Amén. Y si Dios es amor, debe ejecutar, ejercer amor, verbalizarlo al amor. Él tiene que ejecutarlo. El ser implica la acción. ¿Cómo Dios va a amar sin crear? Claro, yo sé, Rulo. Dios creó para poder amar. Muy bien, Juan Carlos. O sea que si Dios no creaba, Dios no podía amar. Esto. No, porque entonces la creación sería Dios, sería una forma de panteísmo o panteneísmo. O sea, si Dios necesita la creación para poder ser amor, la creación dejaría de ser contingente para ser necesario. Sería una relación de iguales. O sea, yo sería como Dios. Dios me necesita a mí para amar. Qué importancia. No solamente decido la salvación, sino que, esto es un chiste, ¿eh? No solamente decido la salvación, sino que además Dios me necesita para amar. Porque sin mí Dios no amaría. Bueno, si esto fuese así, entonces Dios no sería Dios. Y lo vamos a formular como silogismo lógico. Dios, dijimos que, vamos a decir, uno, Dios es el único natural necesario. Dos, Dios es amor. Dios es amor. No tiene amor, Él es. O sea, él constantemente es amor. Bien, Dios es amor. Sin la creación, ¿con quién es amor? Dios debe ser uniplural. Dios necesita en sí mismo alguien a quien amar. Agustín lo formuló así. Dios el Padre ama al Hijo. Dios el Hijo ama al Padre. Y ese vínculo de amor es el Espíritu Santo. No hay Dios que se haya revelado de esta manera, más que el Dios de la Biblia. Y el amor es la entrega de uno en beneficio del otro, sin esperar nada a cambio. Por eso, Dios mostró que Él es amor para tu vida, enviando a su Hijo a morir por vos. Como dice Isaías 53:11, dice que la satisfacción del alma del Mesías estuvo cuando vio que la aflicción de su alma rendía frutos. Vamos a leerlo y con esto terminamos. Isaías 53:11. Ese Dios que es amor y que te ama, siendo Dios en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo, dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios es amor. El amor es la entrega de uno en beneficio del otro, sin esperar nada a cambio más que el beneficio del otro. Y Dios nos demostró que es amor. ¿Cómo? Enviando a su Hijo. Y nosotros podemos demostrar que Él es amor. Y como Él es amor, que envió a su Hijo, que murió y resucitó, y la resurrección es el sello de nuestra fe, es lo que comprueba la fe
la tumba vacía, nosotros podemos decir, ese Dios es amor, porque murió por mí. Y sé que murió, y sé que es Dios, y sé que murió porque resucitó. Por tanto, ese Dios es amor. Y si es amor, y es el único necesario, entonces Dios necesita a alguien a quien amar en la eternidad. Y se amó a sí mismo. Y todo lo hizo por Él, y viene de Él, y es para Él. Y ese Dios es el Dios que te amó de tal manera que envió a su Hijo para morir por vos, y por eso termina diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y sabes quién es el fruto de la aflicción de su alma? Por amor, sos vos. Que te justificó, que por su conocimiento, el siervo justo te justificó, te hizo inocente. Ese es el Dios trino. Ese es el Dios uniplural, el triuno. Ese es Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Inclinamos el rostro.